Comenzamos. Comenzamos. Bueno, pues daros las buenas tardes en nombre del capítulo español de la Internet Society a esta serie que parece ya que llevamos un continuo casi de conectar el derecho y la tecnología de distintas maneras. Es un poco, yo casi lo veo, no sé, es como extraño que estemos hablando de desconexión digital en una tarde, todos conectados aquí digitalmente a la ponencia, pero es el objetivo. Es decir, hoy nos van a hablar sobre desconexión digital, dos personas que están bastante puestos en la materia. Tenemos con nosotros a Ana Muñoz, que es titular visitante de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Investiga en tecnología y control laboral en la empresa, lo cual está muy vinculado con el derecho fundamental de protección de datos de carácter personal. Ha recibido el premio a la ley y el premio de estudios financieros y ha hecho estancias de investigación en Harvard, Oxford y la famosísima London School of Economics. Y no sabía yo que tenía la coletilla de Political Science. También ha hecho labores docentes en sitios como Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Hungría. Así que tenemos con nosotros a alguien bastante internacional. Y también vamos a tener con nosotros a Jesús Mercader, que es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III, bueno, y Seguridad Social, que se me cae siempre, en la Universidad Carlos III. Es un ponente regular en seminarios y conferencias en su área. Es autor de un montón de publicaciones que han tenido bastante impacto. Y también entre sus méritos está el haber sido letrado del Tribunal Constitucional y secretario general de la universidad. Los que vivimos en el entorno universitario sabemos que un secretario general manda mucho. Es alguien a quien se le consulta prácticamente todo. Así que tenemos hoy también, como de costumbre, dos ponentes de fuste que nos van a poner al día rápidamente en cómo podemos ampararnos en la ley para desconectar digitalmente de esto que en estos momentos nos persigue a todas horas, que es que nos llega por el flujo digital. Y ya me callo yo, porque en realidad queréis escuchar a nuestros ponentes y no a mí. Así que comienza Jesús, por favor, Jesús, muchísimas gracias por haber venido. Y the floor is yours, aunque no hay floor ni nada, la pantalla para ti. Pues muchísimas gracias, Victoriano. Voy a enganchar mi presentación. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer y un honor poder participar en esta sesión. Muchas gracias a Laura Moyo por su amabilísima invitación a participar aquí y a Victoriano Giral por su presentación. Bueno, en el reparto de temas que hemos realizado la profesora Ana Belén Muñoz y yo, hemos decidido que yo me encargue de manera preliminar, antes de entrar a hablar, aunque yo también algo diré en su momento, de la desconexión, que es el gran tema central que nos convoca en esta tarde hoy aquí, que yo sitúe el contexto del debate sobre la desconexión digital. Creo que hay que situar ese debate y, de alguna forma, mi objetivo es provocar cierto debate, además, sobre lo que creo que es una cuestión medular en nuestro día a día, que es el tiempo de trabajo y su conexión con los tiempos de vida. Y un poco la idea es, ya digo, entendiendo que este foro pues lo que trata es de provocar el debate, de entrar en análisis de nuevas cuestiones, pues junto al tema de la desconexión, que seguro que nos va a dar mucho que hablar, pues tratar de situar, ya digo, el debate sobre el tiempo de trabajo hoy. ¿Cuáles son las cuestiones que se están planteando a día de hoy en relación con el tiempo de trabajo? ¿Dónde están los debates del tiempo de trabajo a día de hoy? Yo creo que esto es una cuestión, vuelvo a insistir, medular. En otros tiempos hemos hablado de otras cuestiones en materia laboral, pero hoy es el tiempo. ¿Cómo repartir el tiempo? ¿Cómo usar el tiempo? ¿Qué tiempo es mío y qué tiempo es de la empresa? Yo creo que es la gran cuestión. Y dentro de ese debate creo que hay un debate central, que es el que desde el punto de vista normativo se ha venido produciendo a lo largo de los últimos tiempos y donde se ha centrado pues, las grandes polémicas y los grandes debates jurídicos en esta cuestión. Ya anticipo que mi intervención no pretende ser nada jurídica, ni voy a entrar en análisis jurisprudenciales, ni de sentencias, ni de normas, sino tratar
insisto, desde una perspectiva global de acercarme a esta materia y plantear dudas y cuestiones que en relación con ella se plantean. Como digo, el gran problema ha sido el control del tiempo de trabajo. Cómo controlar el tiempo y que el tiempo que el trabajador está a disposición del empresario sea un tiempo real, que no trabaje más tiempo del que tiene comprometido en su contrato de trabajo, y por eso uno de los instrumentos que se han desarrollado en los últimos tiempos y que, como decía, más polémica han generado ha sido el registro de jornada. La normativa sobre el registro de jornada, que había sido reivindicada por la representación de los trabajadores durante muchísimo tiempo y que había dado lugar a un debate jurídico muy amplio, pues es una de las grandes cuestiones. Cómo controlar el tiempo, el registro de jornada y las distintas fórmulas y problemas que en relación con el mismo se han planteado ha sido o es uno de los ejes en relación con ese mismo. Cómo controlar el tiempo. ¿Y por qué controlar el tiempo? Bueno, pues no es una cuestión que tenga una explicación compleja. Es decir, la realidad de nuestro país lo que ha demostrado, y en las normas que aprueban, las exposiciones de motivos que explican el por qué el legislador toma determinadas decisiones, pues uno de los elementos centrales que llevaba a establecer esos mecanismos de control, a que se establezcan mecanismos reales que permitan determinar con precisión en qué tiempos el trabajador realiza actividad y en qué tiempos no la realiza, y por tanto qué efectos tiene eso desde el punto de vista de la relación de trabajo, es el número excesivo de horas extraordinarias. Los datos estadísticos lo ponen de manifiesto. En la exposición de motivos de la norma que aprobó el registro de jornada se decía expresamente, son muchas las horas y muchas de esas horas no estaban retribuidas, y por lo tanto la intención del legislador es de alguna forma hacer emerger esas horas extraordinarias en negras que se habían venido realizando en nuestro país a lo largo de los últimos tiempos. Otro de los temas vinculados también con esta realidad es el tiempo de trabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar. Una de las ideas fuerza de las reformas que se han producido a lo largo de los últimos años es la cuestión de la corresponsabilidad, el dar un paso más en la conciliación de la vida laboral y familiar, y era una auténtica corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado y atención de las necesidades familiares. Creo que en este sentido el tiempo de trabajo se ha convertido en un valor fundamental. Hace años trabajábamos en un proyecto colectivo que se titulaba conciliación de la vida laboral y familiar y productividad. En definitiva, siempre en el que terminábamos concluyendo que aquellas empresas que desarrollaban políticas de conciliación de la vida laboral y familiar más efectivas eran empresas más productivas. Bueno, esta idea de la conciliación de los tiempos de trabajo y la conciliación con los tiempos de vida es otro de los grandes debates actuales. De hecho, hace unos meses se presentó una proposición de ley de tiempo de trabajo corresponsable por el Grupo Podemos, donde se daban ideas en esta dirección. Creo que este debate entre tiempo de trabajo y tiempo de vida, tiempos de trabajo y conciliación de la vida laboral y familiar, es otro de los grandes debates actuales. Y otro de los grandes debates es el uso extensivo del tiempo de trabajo, lo que ahí califico como trabajo non-stop. Es decir, el trabajo que se empieza a generalizar, que empieza a desarrollarse de una forma muy intensa. Tenemos ejemplos y los datos estadísticos de la Unión Europea lo ponen de manifiesto. Cada vez se desarrolla más, que es el trabajo a través de plataformas. El otro día teníamos una jornada precisamente en la Carlos III que dirigíamos la profesora Ana Belén Muñoz y yo sobre este tema, en el que veíamos y analizábamos experiencias comparadas en relación con esta cuestión. Esta es una realidad generalizada. Y una de las características de esta realidad del trabajo non-stop, del trabajo a través de plataformas profesionales, es precisamente eso, la dificultad de controlar el tiempo de trabajo efectivo. Es decir, que son fórmulas a través de las cuales se produce un uso indiscriminado del tiempo de trabajo por parte de los trabajadores. Estas plataformas profesionales se están generalizando, tienen un desarrollo muy importante. Como decía antes, los datos estadísticos ponen de manifiesto que además España es uno de los países donde más están desarrollando estas fórmulas de trabajo en plataformas. El COVID-19 ha puesto de manifiesto también que precisamente es a través de estas plataformas como se han desarrollado determinadas prestaciones de servicios durante el estado de alarma, con lo que tiene un desarrollo y un impacto social muy significativo. Bueno, aquí está el foco probablemente, o uno de los focos también de esta situación. Y unido a ello está otro fenómeno que nuestra normativa y la normativa europea está tratando de controlar, pero que en algunos países está teniendo un desarrollo extraordinario, que es el contrato de 0 horas. Es decir, el trabajador que está permanentemente a disposición de la empresa y que el empresario puede disponer de él en cualquier momento. Esta figura, que es el ejemplo máximo de precariedad laboral, es una fórmula que también
tiene el tiempo de trabajo, en este caso el libertinaje en el uso del tiempo de trabajo por el empresario, en una fórmula de actuación. Y es una fórmula que, ya digo, en países como el Reino Unido y en Irlanda está teniendo un desarrollo muy significativo. Por lo tanto, un fenómeno también de descontrol del tiempo de trabajo a través de estas fórmulas. Igual que ocurre con otra fórmula que ha tenido, que ya venía desarrollándose, pero que, como todos sabemos, ha tenido su punto de expansión más significativo durante el COVID, o está teniendo durante el COVID-19. Cuando durante el COVID hablaba durante el estado de alarma, que es cuando hubo que recurrir a esas fórmulas de teletrabajo masivo y descontrolado que se produjeron a lo largo de ese periodo, es el trabajo a distancia. Y el trabajo a distancia también plantea problemas en relación con el tiempo de trabajo. Cómo se establecen reglas de control, cómo se establecen reglas de registro. La reciente normativa aprobada sobre trabajo a distancia establece reglas específicas en esta materia, porque algún pronunciamiento lo ha dicho de manera muy clara. El tiempo de trabajo a distancia es exactamente igual que el tiempo de trabajo presencial y, por tanto, debe tener un tratamiento jurídico similar y, por tanto, en relación con él también deben operar instrumentos como el de las horas extraordinarias, y de hecho hay pronunciamientos que así lo subrayan. Incluso la propia normativa establecida en esta materia pues distingue tiempos específicos dentro del trabajo a distancia, tiempos de disponibilidad obligatoria, tiempos de disponibilidad de libertad de prestación de servicios, tiempos de desconexión laboral, porque es la gran cuestión en esta materia. En cualquier caso, otro de los debates, otro de los frentes de debate del tiempo de trabajo actual está en cómo controlar y cómo desarrollar la actividad a través del teletrabajo. Y otra de las grandes cuestiones es el tema de la reducción del tiempo de trabajo. Hablaré luego, al hilo de una última reflexión, sobre cómo el cambio tecnológico puede afectar a toda esta realidad que actualmente vivimos. Este es el tiempo de trabajo a día de hoy, pero también hay otras realidades que se observan en el horizonte que también hay que valorar a la hora de ver cómo va a ser el tiempo de trabajo en el futuro. Y creo que sobre esta realidad puede incidir esta que ahora señalo. El debate sobre la reducción de la jornada de trabajo a 4 días, a 28 horas laborales. En Japón igualmente se establece se entrena, dice una noticia, la semana laboral de 4 días sin bajar los sueldos. Bueno, pone de manifiesto que esta idea de la reducción del tiempo de trabajo está ahí. Y recientemente, en una noticia de esta misma semana, el secretario de Estado de Trabajo lo decía, que el trabajo, dice la noticia, insiste en que está fuertemente comprometido con la jornada de 4 días laborales. Bueno, la reducción del tiempo de trabajo es otro de los debates y otra de las grandes cuestiones. Y una cuestión que, como todos estos debates, no solo es un debate nacional, sino que es un debate que a escala global y, por tanto, su proyección tiene ese carácter general. Y la desconexión, que es el tema que nos convoca hoy aquí y que nos abre muchos frentes de reflexión. Porque la desconexión puede verse como una solución o puede verse como un problema, es decir, que permita seguir manteniendo un sistema de conexión como el actual. Es decir, seguimos pensando en una realidad en muchos planos como la que ahora tenemos, con un modelo de prestación de trabajo como el que ahora tenemos, y quizá, y hay algunos que así lo señalan ya, habría que cambiar esa percepción y trasladar esa reflexión a un modelo distinto de tiempos de trabajo, a un modelo en el que, por ejemplo, sobren los horarios, en donde el trabajo se determina en función de los objetivos reales de prestación, no en función de un horario, donde el presencialismo, tema y concepto del que llevamos hablando muchísimo tiempo, sea el elemento determinante de las fórmulas de prestación de actividad. Por tanto, a lo mejor la desconexión es el último rescoldo de un modelo que está en desintegración para empezar a construir un modelo nuevo. Lo dejo como línea o reflexión de debate. Y como digo, y entro en la segunda parte y final de mi intervención, creo que esta realidad es la realidad actual, con nuestro modelo económico, con la situación económica que ahora tenemos, con el modelo empresarial que ahora tenemos, pero que probablemente el tiempo de trabajo vamos a tener que seguir reflexionando mucho sobre él, incluso sobre la propia existencia de tiempos de trabajo, como terminaré diciendo en mi intervención. Creo que esta necesidad de reflexión parte de una de las líneas de trabajo que tanto la profesora Ana Belén Muñoz como yo venimos trabajando en los últimos tiempos, que es el cambio digital, la transformación digital, en la nueva era tecnológica en la que nos encontramos, que está transformando todos los aspectos de la dinámica laboral, la propia lógica del trabajo en plataformas así lo pone de manifiesto, pero también
creo yo, va a intervenir en el cambio del modelo de trabajo, porque esta realidad, este nuevo ecosistema productivo que nace como consecuencia de eso que se ha llamado, yo creo que impropiamente, Revolución Industrial 4.0, transforma el modelo productivo, transforma el ecosistema productivo, transforma las formas de trabajo y, por ende, transforma un elemento esencial y determinante de esas formas de trabajo, que es en qué tiempo deben desarrollarse y de qué forma deben desarrollarse esos tiempos de trabajo. Y es que una realidad clara que se observa como consecuencia del cambio tecnológico y donde las estadísticas y los estudios que se han realizado lo ponen de manifiesto es que las horas de trabajo disminuyen progresivamente con el progreso técnico. Es decir, si vemos la proyección histórica de las horas semanales de trabajo a finales del siglo XIX en Estados Unidos y las comparamos con la realidad actual, pero no es solo la de Estados Unidos, o sea, de cualquiera de los países. Ahí el modelo que ven a la izquierda es el modelo de España, Estados Unidos y del Reino Unido. Se ve una reducción similar en cuanto al tiempo de trabajo. Y es más, las horas de trabajo se incrementan en los países menos productivos y se reducen en los que son más productivos, donde tienen niveles de integración tecnológica mucho más altos. En cualquier caso, la tecnología nos lleva a esta realidad y nos lleva ya a niveles de tiempo de trabajo bastante reducidos, con lo que la gran duda o la gran cuestión es en qué medida todo este cambio tecnológico que se nos anticipa puede transformar el estado de cosas y la relación en la que ahora nos encontramos. Ya Keynes, en el año 30, en una visita que realizó a Madrid y en la que intervino hablando del futuro de nuestros nietos, pues lo que venía a decir es que los modelos de semanas de 3 horas o de menos días laborales iban a ser la realidad en el año 2030. Es decir, hablaba Keynes de que en el año 2030 probablemente la jornada semanal de 15 horas sería la regla. Si ahora vemos nuestra realidad, bueno, puede parecer que estamos relativamente lejos, pero probablemente en niveles agregados, si sumáramos todas las horas de trabajo que se realizan en nuestro país y lo dividiéramos por el número de trabajadores que lo hacen, probablemente no a 15, pero a números muy cercanos podríamos llegar, lo que quiere decir que el tiempo de trabajo también está reduciéndose y esa profecía probablemente haya que analizarla. Y Keynes hacía esa profecía en el año 30, en plena segunda revolución industrial, si queremos seguir utilizando ese concepto, ya digo que algo impropio. No contaba con el desarrollo de la digitalización, del Big Data, de los sistemas de las impresoras 3D, de la robótica, de toda la transformación que está sufriendo el sistema productivo y que los estudios ponen de manifiesto que está en un proceso progresivo de desarrollo. Frente a ello, probablemente nos encontramos ante una reflexión maniquea sobre qué va a pasar con el tiempo de trabajo en el futuro. Y ahí pues tendremos a los optimistas que entenderán que el tiempo de trabajo más o menos se mantendrá, porque también se mantendrán los empleos y los datos estadísticos probablemente y los análisis que se han hecho en esta materia sí lo ponen de manifiesto, que hay un efecto de sustitución de empleos y no de destrucción de empleos como consecuencia de esta situación, pero también puede observarse que si se produce un efecto sobre el empleo de este fenómeno, pues la realidad nos haría ver esta situación con unos ojos diferentes. Y frente a ello, ¿qué soluciones caben? ¿Qué podemos hacer? ¿O en qué podemos pensar en el tiempo de trabajo, ese tiempo del trabajo del futuro, ya afectado por la transformación digital y el cambio tecnológico? Bueno, aquí vuelve a aparecer el reparto del tiempo de trabajo. Es una cuestión recurrente. Hablaba hace unos momentos de esas ideas que se están desarrollando en distintos países y que incluso el Ministerio de Trabajo y Economía Social nuestro ha puesto sobre la mesa. La gran solución a los problemas del futuro del empleo es el reparto del tiempo de trabajo. ¿Trabajemos menos para trabajar todos? Bueno, yo creo que esta es una cuestión que abre muchos interrogantes y es el tema del reparto del empleo. Ya se ensayó en Francia hace años con la ley Aubry y los resultados no fueron los más satisfactorios. Probablemente, y esta es una idea que yo siempre insisto en ella porque me parece que tiene mucho de verdad, los economistas hablan de la falacia de la cantidad fija de trabajo. Dicen, el trabajo no es una tarta que tenga una magnitud estable. La tarta varía en función de factores diversos. Y uno de ellos es la productividad. Si la tecnología hace más productivos los trabajos, pues la tarta será más pequeña. ¿Resultado de todo ello? Pues que probablemente por mucho que cortemos en trocitos la tarta, no tendremos tarta suficiente para comer todos de ella. En definitiva, que por mucho que repartamos el tiempo de trabajo, vamos a seguir necesitando
otras alternativas, porque el trabajo no va a consumir toda esta, no nos va a permitir trabajar a todos. Y en esto, y con esto concluyo mi intervención, pues la gran reflexión es, bueno, y el futuro, ya por ponernos en el día después y por seguir provocando el debate, bueno, ¿hacia qué sociedad vamos? ¿Vamos a una sociedad donde el tiempo de trabajo desaparezca, donde realmente pasemos del paro al ocio y en esa medida el tiempo de trabajo pues habrá desaparecido, ya no será una realidad inmediata, o optará o conseguirá otras formulaciones y otras definiciones muy distintas? Pero bueno, esto es pensar en el futuro y yo creo que ahora hay que pensar en la realidad y particularmente en lo que es el eje de esta intervención, que es la desconexión laboral, que es ese espacio de no trabajo que el trabajador debe y está obligado de alguna forma a conservar en el momento y en la situación que la tenemos, y de entrar a valorar si el fenómeno de la desconexión digital y de la desconexión en los términos de nuestra regulación que está establecida en nuestra legislación laboral es suficiente o insuficiente para abarcar esas nuevas realidades. Muchas gracias y termino aquí mi exposición. Por la invitación, por esta presentación tan generosa. También creo que para mí es una gran oportunidad y un gran honor compartir sesión con el profesor Jesús Mercader, a quien tengo muchísima admiración y además pues es mi maestro, ¿no? Con lo cual es un verdadero lujo poder estar hoy aquí y compartir esta mesa digital con el profesor Jesús Mercader. Agradecer también a Laura Moyo, la invitación tan generosa, y sin más voy a entrar a analizar el tema de la desconexión digital, partiendo de las ideas generales que ha marcado el profesor Jesús Mercader. El punto de partida, yo creo, noticia. Hay días en la Unión Europea donde se nos dice que el derecho a la desconexión tiene que ser un tema a abordar por la Unión Europea, ya que con motivo de la pandemia del COVID-19, ya un tercio de los trabajadores comunitarios han empezado a teletrabajar, con lo cual el derecho a la desconexión parece que va a tener un interés comunitario en un escaso, breve espacio de tiempo. Es cierto que el derecho a la desconexión en España ya está regulado desde el año 2018, pero España no es el único país que ha abordado esta temática. Está el ejemplo francés, que fue pionero en esta materia, y también tenemos los ejemplos de Italia, los ejemplos de Bélgica, que han abordado esta materia del derecho a la desconexión. ¿Y cuál es el problema? El problema son las cifras que nos indican que el 64% de la población española indica que desarrolla trabajo en sus horas libres y un 68% confirma que recibe emails, llamadas de trabajo fuera del horario horario laboral habitual. Por ello, el legislador, en el año 2018, el legislador español, entró a regular esta materia, y en el año 2020 lo que ha hecho es reforzar ese derecho a la desconexión para los trabajadores a distancia. Y desconectar. Desconectar no nos lo dice el legislador en esa normativa, pero si acudimos al diccionario de la RAE, desconectar es interrumpir. Interrumpir el vínculo que hay entre el aparato, la máquina, es decir, el instrumento digital laboral y la persona, para que cese ese flujo que existe entre ellos. Eso es desconectar. Y más allá de esta definición, otras definiciones, otros conceptos de desconexión se van a ajustar al significado de la desconexión. Lo digo porque luego comentaré algunas críticas al respecto de la práctica reguladora de la desconexión en algunos convenios colectivos. Por tanto, desconectar es poner en modo off ese dispositivo electrónico que se utiliza en el medio de trabajo. Y esta desconexión parece que es necesaria para humanizar el trabajo a distancia y el trabajo también presencial, pero especialmente el trabajo a distancia. Está claro que la tecnología, las máquinas, están programadas por el empresario y la lógica es continuar la producción, continuar la actividad laboral. De ahí que algunos trabajadores reciban mensajes blandos
un poco motivando a continuar con esa actividad laboral. Por ejemplo, en el ámbito de las plataformas que ha comentado el profesor Jesús Mercader, se reciben mensajes como: todavía hay emocionantes tareas asignadas para ti, ¿estás seguro que deseas abandonar? O mensajes menos blandos, más agresivos, podríamos decir, cuando se les dice a los trabajadores que abandonar el trabajo en horas de máxima demanda perjudica a la empresa y será tenido en cuenta en el perfil. Por tanto, vemos que esta tecnología puede incidir en los trabajadores y que hay que establecer algún tipo de limitación. Antes de la legislación del año 2018 contábamos con algunos antecedentes judiciales, sentencias que ya habían reconocido el derecho a la desconexión en España. Evidentemente, se reconoce el derecho a la desconexión porque el derecho a la desconexión no deja de ser una versión moderna del derecho al descanso. El derecho al descanso ya existía antes de la regulación del año 2018. Derecho a la desconexión que también se relaciona con la conciliación de la vida laboral y familiar y con la intimidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, el vínculo más estrecho del derecho a la desconexión es el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Tiempo de trabajo, que ha sido analizado de forma excelente por el profesor Jesús Mercader, tiempo de trabajo se relaciona directamente con la seguridad y salud de los trabajadores. Hay que preservar ese derecho, que es un derecho fundamental, un derecho muy importante en la relación de trabajo. ¿Y cómo lo aborda el legislador? ¿Qué regulación tenemos en España al respecto? Se aborda en el sentido de que se establece un derecho completo, es ejercitable, es decir, se va a reconocer ese derecho a la desconexión a los trabajadores, no hace falta un desarrollo para su ejercicio directo, pero se configura de forma flexible. El legislador español ha optado por una regulación flexible, laxa, que permite su modulación bien por la política de la empresa, o bien por la negociación colectiva. Y si pensamos en la negociación colectiva, parece claro que el ejemplo paradigmático es el convenio colectivo del grupo AXA, sector seguros. AXA es una empresa de origen francés. Francia fue el primer país que reguló la cuestión a nivel europeo, y este convenio colectivo de AXA nos pone de manifiesto cuál es la esencia del derecho a la desconexión. Nos dice el convenio colectivo que, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, AXA reconoce ese derecho de los trabajadores a no responder a los emails o mensajes profesionales fuera de su horario laboral. ¿Qué es el derecho a la desconexión? ¿O cómo se establece este derecho a la desconexión en nuestro país? ¿En qué sentido? Es el derecho a no responder esos mensajes, esas llamadas de teléfono que recibimos fuera de nuestro horario de trabajo, pero no establece la obligación de no enviar esos emails, esas llamadas fuera del horario de trabajo. Por tanto, con todo ello, lo que se está poniendo de relieve es que hay que cambiar la expectativa, en el sentido de que cuando la empresa o el alto directivo, el compañero de trabajo, envía un correo o hace una llamada fuera del horario de trabajo, la expectativa es: no tengo por qué recibir una contestación, porque ese trabajador a quien le he enviado ese correo o esa llamada está descansando, está ejercitando su derecho a la descanso. Vemos otro ejemplo de negociación con el español, donde se dice que la empresa reconoce, alienta y espera la desconexión electrónica de los trabajadores, porque los trabajadores, la idea es proteger la vida privada y favorecer la vida personal y familiar. Ya existen algunos ejemplos en la negociación colectiva española, tanto de sector como de empresa al respecto, y esto nos puede dar pista de hacia dónde podemos ir. Los convenios colectivos, que pueden existir o no, sí tiene que haber una política de la empresa, política que establezca algunas reglas al respecto en cuanto a conexión laboral.
Y esta política, es cierto que el legislador no nos da grandes detalles al respecto de su contenido, pero podemos indagar qué podría contener esta política. Parece claro que la idea es preservar, proteger esa fatiga informática que se puede producir al trabajador una vez que ya ha cesado su tiempo de trabajo, ya está en periodo de descanso y no hay que insistir en su actividad laboral. Esta política tiene que ser consultada con los representantes legales de los trabajadores. Al respecto, podría ser establecer un borrado automático de los emails en esos periodos de vacaciones, de bajas, incluso la aplicación WhatsApp permite el modo vacaciones, ¿no? Es decir, que ya incluso las aplicaciones informáticas nos están dando pistas de hacia dónde ir, o designar una franja horaria en la cual los trabajadores no tienen la obligación de contestar emails o coger el teléfono. Por ejemplo, en alguna empresa como Michelin, a partir de la tercera vez que un trabajador se conecte fuera de su horario de trabajo, suena una alarma, de forma que el trabajador que es especialmente, trabajador en el sentido de que sobrepasa su tiempo de trabajo efectivo, va a ser llamado a la atención. Igualmente, la formación parece que es importante. La formación desde la cúpula, es decir, los altos directivos que tomen conciencia de la necesidad de desconectar, no enviando correos, no haciendo llamadas de teléfono fuera del ámbito estrictamente de tiempo de trabajo. Tenemos un ejemplo cercano de hace unos días donde se nos dice que Mapfre ha regulado la desconexión digital para con sus trabajadores. Ese es el titular de la prensa, pero desde mi punto de vista el elemento más importante es justamente debajo, cuando dice Mapfre ha firmado con la representación sindical. Es decir, que esa política de la empresa que en principio es unilateral, es decidida de forma unilateral por la empresa, puede ser pactada con los sindicatos. Sindicatos donde están evidentemente, porque nuestro tejido empresarial es mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas. Igualmente, la desconexión tiene que ver mucho o tiene que tener un espacio especialmente protegido cuando hacemos referencia al teletrabajo. Teletrabajo que ya tiene una regulación mucho más extensa en esa regulación del año 2020, y esa regulación más extensa, si comparamos el derecho a la desconexión de los trabajadores a distancia y el derecho a la desconexión de los trabajadores que prestan su actividad en la oficina, con métodos habituales, no observamos grandes diferencias. Luego, desde mi punto de vista, se ha pasado o se ha dejado pasar la oportunidad de establecer una regulación más protectora, más tuitiva para los trabajadores a distancia. Quizá por esa flexibilidad, ¿no? Quizá la causa, el motivo es esa flexibilidad que caracteriza al trabajo a distancia, ¿no? Antes lo planteaba el profesor Jesús Mercader, quizá haya que trabajar por objetivos y no con horarios, porque el horario encorseta, ¿no? Encorseta demasiado a los trabajadores y más en el trabajo a distancia. Pero el riesgo que yo puedo ver, y lo he podido comprobar en un colega más actual, es que la propia normativa del trabajo a distancia nos dice que los convenios o acuerdos pueden regular las posibles circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión. Es decir, que los convenios colectivos pueden introducir esas circunstancias excepcionales, extraordinarias, que pueden motivar que el trabajador a distancia tenga que retomar, es decir, que su derecho a la desconexión parece que no es del todo pleno, tenga que retomar su actividad laboral. Con ello, creo que se pone de manifiesto un riesgo, y el riesgo es, pasamos del derecho a la desconexión a la reconexión extraordinaria. Al final, ¿qué estamos regulando?
o qué están regulando algunos convenios colectivos. Les pongo un ejemplo, el artículo 44 del convenio colectivo del Grupo Selecta, donde nos dice que los trabajadores no estarán obligados a dar respuesta a los correos electrónicos de la empresa fuera de su jornada laboral, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales ligadas a necesidades de prestación de servicios a clientes. Mi punto de vista, un trabajador, ¿cómo puede defender su derecho a la desconexión? ¿Cómo puede valorar esas circunstancias de fuerza mayor, circunstancias especiales, excepcionales, ligadas a necesidades de los clientes? Igualmente, el derecho a la desconexión creo que no solo se debe producir en los tiempos de descanso, digamos, descanso diario o descanso de fin de semana, sino también durante la jornada de trabajo. Antes lo planteaba el profesor Jesús Mercader, la incidencia de la robótica, la tecnología emergente. Tenemos algunas cifras ya, en cifras oficiales proporcionadas por el INE, el 2020, donde ya nos da información, una información embrionaria, evidentemente, donde nos dice qué empresas españolas utilizan, qué porcentaje de empresas españolas utilizan el Internet de las cosas, o el Big Data, o los chatbots. Luego ya parece que esa imagen de la empresa tradicional se va transformando, de forma que es importante también respetar de forma muy rigurosa los descansos de los trabajadores durante esa jornada de trabajo diaria. Un ejemplo, el convenio colectivo de una empresa, el IEBER, de Industrias Mecánicas de Navarra, para el trabajo con robot, es decir, los trabajadores que están trabajando mano a mano con los robots, y su descanso, su tiempo del bocadillo, en este caso se va a ver modulado por esa atención a la máquina. La máquina es la que fija los tiempos de descanso del trabajador que trabaja con robot y no al revés. Es decir, que se da una inversión de un principio básico en prevención de riesgos laborales, que es precisamente que hay que adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Aquí se dice textualmente que a fin de conseguir ese objetivo de no parar, de continuar, los trabajadores que presten servicios con las máquinas deben de adecuar sus descansos de parada de bocadillo y aquellos otros descansos que el trabajador pueda disponer, como acudir al baño, al café, al proceso productivo de la máquina. Asimismo, dicho descanso deberá realizarlo cerca de la máquina, de tal forma que en ningún momento pierda el control visual de la misma. Con esto se pone de manifiesto que es necesario proteger de forma fuerte, de forma intensa, ese derecho al descanso de los trabajadores en los procesos ya de una mecanización intensa. Y el último punto de mi exposición: ¿y qué ocurre cuando la empresa no respeta el derecho a la desconexión de los trabajadores? ¿Hay algún tipo de sanción administrativa para los empresarios? Al respecto, podemos asumir una tesis quizá no muy protectora para el trabajador, en el sentido de que el derecho a la desconexión es un derecho promocional que busca un cambio de expectativas de las organizaciones empresariales, pero que el legislador, cuando reguló este derecho, no fijó una sanción administrativa específica, porque la idea es producir un cambio, una transformación paulatina. Una segunda posición que va cobrando mayor fuerza al hilo de las declaraciones de la Inspección de Trabajo es que el derecho a la desconexión, su incumplimiento por parte de las empresas, sí puede venir acompañado de sanciones administrativas. De hecho, ha habido ya algún caso, una empresa de Prosegur, ¿no?, donde el hecho de tener esta política necesaria para cumplir el derecho a la desconexión ya es motivo de sanción. Igualmente, las sanciones tipificadas en la Ley de Sanciones del Orden Social, si pensamos dónde podríamos encajarlas de forma concreta, tenemos la vertiente de los riesgos laborales y también el derecho al descanso de los trabajadores.
Para concluir, una frase que a mí me gustó especialmente cuando trabajé este tema es que ¿qué es el derecho a la desconexión? Según un autor francés muy reconocido, Jean-Manuel Rey, la desconexión es ante todo una cuestión de formación, de organización individual y sobre todo colectiva, en saber vivir y de reglas de conducta. Con esto termino mi exposición y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestras aportaciones. Victoriano se ha tenido que ir, así entonces voy a estar yo un poquito viendo qué preguntas y de parte de debate hay. Cualquiera de los asistentes es bienvenido a hacer sus preguntas en el chat. Veo más que nada, para empezar un poco a andar, un comentario que indica que con la pandemia y el trabajo a distancia hay la impresión generalizada, de que el tiempo semanal ha aumentado. No sé si hay algún estudio que indique, que aporte medidas de si esto es cierto o no. Desde luego la sensación, la mía personal, es que sí. Pero no sé si alguien ha hecho algún estudio que aporte datos. No sé si Ana Belén quieres decir algo. Yo directamente no, bueno, yo tengo la misma sensación que tú, y el impacto social y los comentarios que se realizan es que efectivamente durante la pandemia el teletrabajo lo que hizo es incrementar el índice de horas trabajadas. No sé si hay estudios, no hay. Sí he observado indirectamente algún estudio en donde se analiza el tiempo de dedicación a la vida familiar por parte de las mujeres y ahí hay un incremento muy notable. Entonces, ahí sí hay alguna estadística, me parece recordar, de Eurofound, donde se pone de manifiesto ese resultado, lo que quiere decir que ese efecto se ha producido. No conozco, ya digo, no sé si hay, probablemente existirá, pero no conozco un estudio cuantitativo en esa materia, pero creo que tanto el indiciario social, si se quiere, como esas vías indirectas que sí están cuantitativamente definidas, yo creo que sí ponen de manifiesto ese resultado, desde luego. Muy bien. ¿Alguien de los otros participantes tiene más preguntas? Sí, perdona. No te quería cortar, Ana Belén. Sí, no, ningún problema. Coincido con lo que comenta el profesor Jesús Mercader. Estudio no conocemos uno específico. Sí que es verdad que los sindicatos están prestando una especial atención a esta cuestión y el tema de género sí que se ha observado y se está cuantificando, ¿no? Pero como tal, estudio específico no contamos. Tenemos nuestra sensación, ¿no? La percepción social que pone de manifiesto que hemos trabajado mucho más durante la pandemia. Bueno, entonces, de los otros asistentes, ¿alguien tiene preguntas o comentarios? Muy buenas, soy Cristina Aragón. Yo quería dar las gracias a los dos ponentes por la intervención, porque me han parecido muy interesantes y muy diferentes. Y sí que me gustaría como comentar con ellos y preguntarles su opinión con respecto a una duda que a mí me suscita la regulación de la desconexión digital. Por un lado, con respecto al alcance, puesto que es verdad que el legislador no ha definido el contenido del derecho y lo remite a la negociación colectiva, y la verdad es que la mayor parte de los convenios, en carácter general, concretan el contenido en el derecho a no contestar, pero yo sinceramente me resisto a pensar que en eso consiste la desconexión, el derecho a no contestar, pero que te atiborren, o sea, que te manden, venga mensajes, venga llamadas, venga WhatsApp, realmente así se respeta el descanso. Solamente con saber que te ha llamado tu jefe 3 o 4 veces, se acabó ya la desconexión, aunque no contestes la llamada, ¿no? Y luego, por otro lado, me pregunto si realmente entronca este derecho con la salud y la seguridad en el trabajo, no sería más bien un deber más que un derecho, ¿no? En el sentido de, para proteger la salud propia y para proteger la salud de los compañeros, tengo necesariamente que desconectar. Porque cuántas veces a veces el derecho se vulnera no tanto por el propio jefe como a los compañeros que te mandan un WhatsApp a las 10:30 de la noche, un fin de semana. Entonces yo creo que también habría que cuestionarse el alcance del derecho y si no sería más bien un deber, ¿no? Precisamente por esta conexión que tiene con la seguridad y la salud. No sé, me gustaría escuchar a los ponentes, cuál es su opinión al respecto.
Y yo, Cristina, coincido plenamente contigo. El problema es que el legislador no lo ha establecido, no ha fijado un contenido completo, ¿no? Pero evidentemente no es suficiente con reconocer al trabajador su derecho a no contestar. Y más cuando estamos haciendo referencia a un mercado laboral bastante precario, donde la inestabilidad es una seña de identidad, donde las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Es decir, que esto es una especie de cóctel, ¿no? Donde unimos esa precariedad laboral preexistente que caracteriza al mercado laboral español y lo unimos a un exceso de llamadas, de emails. Claro, esto está dentro del derecho a la desconexión. Desde mi punto de vista, el legislador no ha querido pronunciarse al respecto, ¿no? Es cierto que algunos convenios colectivos y políticas, también políticas de las empresas, están incluyendo esa obligación del empresario de no enviar. Y creo que por esa vía se puede lograr una tutela más efectiva del derecho a la desconexión. Igualmente lo que comentabas, ese vínculo con la seguridad y salud de los trabajadores, no debería ser un deber, evidentemente, pero desde mi punto de vista yo creo que nos va a faltar o nos falta ese tiempo de madurar, ¿no? En el sentido de respetar el derecho al descanso. Es decir, yo misma procuro en fines de semana pues no escribir a mis compañeros de trabajo. ¿No? Quiero decir que eso deberíamos de hacer quizá todos una especie de, digamos, de análisis, ¿no? Autoanálisis. Y eso quizá en el tejido empresarial español creo que no estamos todavía en esa circunstancia. Igualmente, creo que también se relaciona muy directamente con la práctica Bring Your Own Device, es decir, ¿cómo vas a desconectar si el instrumento que utilizas es tu propio móvil, es un móvil personal? Luego tú vas a recibir esos emails, esos correos, esas llamadas, esos WhatsApps en tu móvil personal. Y claro, en no contestar, me pongo en la tesitura de un trabajador precario, no contestar un correo, una llamada, cuando lo has visto, y tu contrato de trabajo no es un contrato estable, no es... Eso pone en jaque, ¿no? Yo creo que la efectividad del derecho a la desconexión. No sé si Jesús quiere comentar algo más. Sí, bueno, yo, como siempre, muy interesantes las reflexiones de Cristina Aragón, que, como decía, conoce muy bien este tema del tiempo de trabajo y sus múltiples dimensiones, ¿no? Yo creo que el derecho a la desconexión es lo que es y el legislador ha querido darle el contenido que le ha dado y en ese sentido y en ese marco nos tenemos que mover. Yo creo que como algunos otros derechos, como la propia construcción del derecho al trabajo a distancia, son modelos por armar y ahí cómo se armen mucho tiene que decir la negociación colectiva. Y la negociación colectiva está diciendo lo que está diciendo y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso el legislador también está diciendo lo que está diciendo, porque el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos es extraordinariamente genérico e indeterminado y cuando ahora el legislador de decreto ley, que vamos a llamar así, ha regulado o se ha referido al teletrabajo en el marco del trabajo a distancia, ha sido para introducir elementos de recorte. Hablaba la profesora Ana Belén Muñoz de los temas de la fuerza mayor o de esa reconexión obligatoria. Bueno, pero es que el legislador parece que deja también la puerta abierta porque habla del derecho a la conexión, que los convenios colectivos, dice, acuerdos colectivos, podrán establecer las posibles circunstancias extraordinarias que modulen el derecho a la desconexión. Por tanto, el legislador también está dejando abierta la puerta a esa reconexión obligatoria. Entonces, yo creo que, por un lado, el modelo es un modelo por armar, la negociación colectiva tiene mucho que decir, el legislador orienta, pero orienta de una forma muy genérica. Yo creo que esto lo que introduce más es una lógica de cambio cultural en las formas de actuación. Habrá que ver la evolución en el futuro próximo para ver qué alcance tiene todo ello. Y detrás de todo yo creo que está la pregunta que nos quería formular Cristina Aragón, que es, bueno, ¿el derecho a la desconexión es un derecho o una obligación? Y esa es la gran cuestión, ¿es un derecho o una obligación? ¿Cómo está definido hoy? ¿O cómo se está definiendo? Como un derecho. ¿Para qué no vamos a engañar? Si uno repasa los acuerdos y convenios que se han firmado, Ana Belén Muñoz ha analizado algunos, la terminología es exactamente la misma, es derecho a no responder, el acuerdo del BBVA. El de Telefónica, derecho a no responder. Deutsche Bank, derecho a no responder. Bueno, es un derecho, es decir, no se establece ninguna obligación. Debe serlo, porque ahí hay un
y se ha dicho, el profesor Molina en un artículo que escribió hace un tiempo hablaba de un derecho fundamental a la desconexión, porque bueno, es un derecho macro, porque ahí está el derecho a la integridad física, está el derecho a la intimidad de la persona, pues es un derecho. Bueno, probablemente podemos verlo así, pero el legislador ha dado el perfil que le ha dado y tiene el contenido que le ha dado. Por tanto, aunque lo recomendable sería que fuera una obligación, tal y como se está armando el derecho por la negociación colectiva, tiene toda la pinta de ser un derecho más que una obligación. Gracias. Muchas gracias. Hay un montón de comentarios, no sé si los estáis viendo en el chat de Zoom. El primero que está todavía sin vocalizar es el de Carmen Cabrera. No sé si quiere hacerlo de viva voz. Que antes he visto que cortaba. Eso es. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización y a los ponentes porque ha sido realmente interesante más en estos tiempos y que me permitan exponer mis dudas. Bien, tenía bastante que ver en relación a lo que comentaba Cristina y un poco lo que he comentado de los cauces, ¿no? Que también lo ha comentado al final Ana Belén en la respuesta, que yo creo que hay que distinguir un poco entre si es un cauce personal, un WhatsApp, un número privado, digamos, del trabajador o un cauce institucional. Entonces, lo que se ha comentado que cuando es un tema personal, yo había apuntado que al final puede constituir una situación de acoso. Más allá de la precarización y el riesgo, el miedo que puede tener el trabajador a decir si no contesto, puede que haya represalias, aunque no sean legales, pero sabemos que no siempre se cumple, lógicamente, se escapa de los márgenes. Más allá de eso, pienso que aunque no responda, por ejemplo, con las notas de voz, el trabajador no va a saber si eso que recibe versa sobre el trabajo o no hasta que lo escucha. Y una vez que lo escucha ya se ve la tesitura de elegir si hacer valer su derecho o poder enfrentarse a represalias, ¿no? Lo que comentaba. Y por no repetir más, que este tema ya lo han tratado, tenía otra duda con respecto a los cauces también, y es que se ha hablado de una exclusión, en algunos convenios colectivos se excluía el derecho de desconexión en casos de fuerza mayor. Más allá de la dificultad que pueda suponer al trabajador, como apuntaba Ana Belén, de discernir si es cuándo es fuerza mayor, cuándo me voy a poder excusar este derecho, etcétera, realmente si las comunicaciones no se hacen a través de medios personales, sino a través de medios institucionales, véanse correos institucionales que solamente con el dominio te tengas que meter en una plataforma creada por la empresa, etcétera, el trabajador realmente desconecta sabiendo que tiene que meterse en su plataforma de trabajo, que no le van a avisar al medio personal, que tiene que meterse en la plataforma de trabajo constantemente, no fuera a ser que la empresa lo requiriera constatando dicha fuerza mayor, porque si se considera acoso, se pueda considerar acoso, que aunque tú no respondas, que constantemente te bombardeen mediante vías personales, igual la empresa dice, pues lo voy a hacer vía institucional, pero si es vía institucional y el trabajador tiene que estar metiéndose constantemente, por si acaso fuera fuerza mayor y le fuera de obligado cumplimiento realizar la tarea fuera de la jornada, yo creo que no va a desconectar nunca, ¿no? Y bueno, esa era la línea de debate a la que me refería con los comentarios previos. Muchas gracias. Muy bien, no sé si queréis hacer algún comentario al respecto. Bueno, yo coincido con Carmen Cabrera, antigua alumna de la Carlos III y brillante profesional. Yo coincido con ella. Creo que el hecho de que utilicemos los medios personales no ayuda en nada, ¿no? Y además nosotros quizás estamos pensando en la gente pues, de una determinada cualificación, ¿no? Pero si vamos a otros terrenos donde la cualificación baja, el trabajo es un trabajo más mecánico, podemos comprobar que es muy habitual el hecho de que los medios privados se utilicen para cuestiones profesionales y eso no facilita las cosas, ¿no? Yo creo que se debería quizá reforzar ese tema. Sé que es muy difícil de controlar. Es decir, si ya la inspección de trabajo tiene una carga excesiva, pues si tiene que controlar si utilizamos o no los medios personales, pues es tremendo, ¿no? En la práctica, ¿no? En la práctica profesional. Pero creo que por ahí se podría hacer algo. Sin embargo, la propia normativa, cuando establece que no se puede obligar al trabajador, en el caso del trabajo a distancia, no se le puede obligar a utilizar su propio equipo, claro, no se le puede obligar, pero se puede acordar
entiendo. Es decir, que hay una vía de escape importante, de forma que los propios trabajadores a distancia al final, mediante el acuerdo que quizá no sea del todo libre, ¿no? Partiendo de la desigualdad de las partes, al final esto se convierta en una práctica habitual, ¿no? Con lo cual es más complicado esa desconexión, ¿no? La desconexión real. No sé si Jesús quiere comentar algo al respecto. Yo completamente de acuerdo con lo que señalas. Yo creo que la tendencia que yo creo que habrá en la interpretación de estas exigencias, de estas excepciones, es interpretarlas de manera muy restrictiva. Es decir, que la fuerza mayor es solo fuerza mayor, y la fuerza mayor desde el punto de vista jurídico es un supuesto absolutamente excepcional, residual y extremo. Por lo tanto, yo creo que si hay un comportamiento empresarial de reiterado contacto, de reiterada conexión, efectivamente esa vía del acoso que señalaba Carmen, pues es muy adecuada como mecanismo de rechazo, pero creo que luego, llegado a un determinado conflicto, caso de que la empresa tomara alguna decisión de algún tipo sancionadora en relación con el trabajador, yo creo que los tribunales utilizarían un criterio estricto de interpretación de esas limitaciones, y por tanto solo en supuestos en los que estuviera extremadamente justificado llegaríamos a ese resultado, porque si no se produciría que lo que sale por la puerta entra por la ventana, ¿no? Es decir, lo que sale por la puerta de la desconexión entra por la ventana, de que hay que estar permanentemente desconectado porque si no se daría el supuesto de fuerza mayor. Yo creo que eso debería leerse en términos absolutamente extremos, porque si no la desconexión no sería real. Y una vez establecida como norma en un convenio colectivo, deviene obligatoria y por tanto de exigible cumplimiento, ¿no? Sin dejar de lado, lógicamente, pues que estas prácticas, dada la lógica de muchas de nuestras empresas, pues puede producirse, ¿no? Pero yo creo que ahí habrá limitaciones, incluso los propios tribunales, pues estoy convencido que construirán, y la propia Inspección de Trabajo en la actuación construirá técnicas para que esa exigencia sea efectiva. Sí, muy bien. Incluso para añadir a lo que comentaba Jesús, yo esta mañana estaba revisando incluso los criterios de la inspección, que ya se pronuncian hasta en Twitter, ¿no? Y decían algunos, bueno, claro, si la empresa envía los mensajes fuera del horario de trabajo, pero dice que se deben de contestar, que es para su contestación en tiempo de trabajo, eso ya no es sancionable, ¿no? Entonces, yo creo que hay recovecos, es decir, que el legislador ha optado por una interpretación flexible del derecho a la desconexión, quizá porque esa flexibilidad va unida al trabajo a distancia, es decir, es un trabajo distinto, pero ahí existe un riesgo importante, riesgo psicosocial importante. Esto puede derivar en trastornos, ¿no?, de los trabajadores, en una fatiga importante, y yo creo que tiene que ser o tenemos que intentar que las empresas se conciencien al respecto y opten por unas políticas más protectoras, ¿no?, con este derecho. Creo que desconexión es de todos, o sea, es de desconexión de trabajadores a distancia y de no trabajadores a distancia. O sea, que es verdad que la normativa de trabajo a distancia pone el foco y dice, especialmente en el caso de los teletrabajadores, pues está pensando en el trabajo a distancia, pero todos tenemos derecho a la desconexión y, por tanto, cualquier trabajador tiene derecho a la desconexión. Por eso creo que la importancia de que la negociación colectiva establezca criterios sobre esta materia, porque si no los establece, es un derecho que es de muy difícil aprehensión en su regulación legal. Por tanto, es la negociación colectiva la que, ya lo están haciendo a través de acuerdos, tiene que tomar los mandos del operativo y definir. Y cuando toma el mando del asunto y define que es fuerza mayor, decir que es fuerza mayor. Esto será esto. Y nada más que eso. Pero claro, lo tiene que hacer la negociación colectiva. Por lo tanto, es un proceso cultural que desde el punto de vista normativo y de generación de obligaciones, pues va a llevar su tiempo, lógicamente. No es un derecho de inmediata aplicación y en ese sentido, como le ocurre en algunos puntos al teletrabajo también. Entonces yo creo que es un cambio cultural que va a necesitar de la negociación colectiva para terminar de componerse, y eso pues es tarea que lleva tiempo. Muy bien, muchas gracias. El siguiente comentario era por parte de Gemma, que antes ha activado el micrófono un momento, a ver si puede volver a hacerlo. No, sí, en ese caso lo leeré yo.
dice, quizás ese incremento de dedicación de tiempo al teletrabajo, ¿creen que puede ser debido a la falta de costumbre en nuestro país hasta ahora respecto del teletrabajo y el proceso tan rápido de adaptación que tanto las empresas como los trabajadores han tenido que abordar? Pues probablemente. Yo creo que las fórmulas, si se está refiriendo la pregunta al régimen del trabajo a distancia, yo creo que es verdad. O sea, que es que el COVID-19 pues, ha generado un teletrabajo o un trabajo a distancia que podríamos llamar casi salvaje, ¿no? Es decir, que de buenas a primeras todos los ciudadanos o una parte muy importante, un porcentaje elevadísimo de personas han tenido que irse a trabajar a sus domicilios en las condiciones que tenían, ¿no? Es decir, pues poniendo el ordenador encima de una tabla de planchar, trabajando mientras estaban cuidando a sus hijos, porque sus hijos también estaban en casa. Es decir, no ha sido realmente una fórmula de trabajo, sino ha sido una fórmula de supervivencia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ese modelo pues es un modelo a intentar olvidar, y yo creo que por eso precisamente el legislador ha intentado poner enseguida cierto remedio, ¿no? En esa situación, y ha dictado una norma que trata de normalizar esas fórmulas, porque no es aceptable en una situación de fuerza mayor como la que hemos vivido en estos meses durante el estado de alarma. Pues el mantenimiento del empleo era una justificación de primer grado, y por tanto cualquier fórmula era buena. Una vez que la situación se normaliza, entre comillas, pues hay que acudir a fórmulas mucho más estables y mucho más rigurosas, porque yo creo que el teletrabajo a quien ha perjudicado o puede tener riesgo de perjudicar mucho es precisamente al empleo de la mujer, y a la mujer en cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar, y al cumplimiento, y a que el teletrabajo vuelva a transformar vuelva a reconfigurar determinados roles que estaban desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que ese modelo no es un modelo, desde luego, a imitar ni a mantener. No sé, Ana Belén, ¿qué opinas tú? Sí, yo coincido plenamente con lo que dice Jesús. Yo creo que lo que hemos vivido estos meses ha sido un tsunami, ¿no? Quizá nosotros, los profesores de universidad, estábamos un poco acostumbrados a trabajar o a teletrabajar, ¿no? Algunos días, pero esto no era lo habitual. Quiero decir, nuestro porcentaje de trabajo a distancia en España era súper reducido en comparativa con otros países de la Unión Europea, ¿no? Y ha sido un cambio exponencial. Yo creo que en esta primera fase hemos aprendido que podemos, ¿no? Que podemos hacerlo. Es decir, que hemos quitado esos miedos, esas, digamos, esas limitaciones que la empresa española, Jesús lo ha comentado antes, ese presentismo, ¿no? Tenemos que ver a los trabajadores que trabajan, ¿no? Porque si no parece que no trabajan. Eso realmente pues no tiene ni fundamento de ningún tipo, y además está probado, hay estudios que así lo ponen de manifiesto, que un trabajador a distancia es muy productivo, es decir, no tiene nada que ver con la productividad, pero claro, hay que introducir también unos controles en el sentido de limitar esas llamadas, esos mensajes, de forma que no se vea invadido, ¿no? Invadido en el sentido de que ya no sabe distinguir cuál es su tiempo personal y su tiempo laboral, porque eso va a producir una merma muy importante en la salud del trabajador, y también va a coger una cierta fobia a una modalidad que yo creo que tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios si la sabemos emplear, utilizar de forma correcta, ¿no? Pero si abusamos de eso que hemos aprendido ahora, pues al final no se va a sentar ni va a crecer con la intensidad con la que en otros países ha crecido y se ha asentado. De acuerdo. A ver, vista la hora, voy a ir pasando por las preguntas y los comentarios que dan ahí para que los lea todo el mundo. Lucía, que hacía una pregunta, se ha tenido que marchar porque tenía otra de estas reuniones en la que está. Pero pregunta, ¿qué opinan los ponentes del hecho de que la normativa relativa a la desconexión digital se remita a la negociación colectiva, teniendo en cuenta los escasos convenios que regulan la materia, y si ello implica dejar este derecho vacío de contenido? Creo que ya habéis aludido a esto antes, pero si queréis complementar. Sí, se llama la negociación colectiva. Yo creo que el legislador a veces tiene ideas, pero no necesita de ayuda para materializarlas, ¿no? Yo creo que la desconexión necesita de esa ayuda adicional, ¿no? Y, es un derecho que es difícilmente configurable. De hecho, en Francia ocurrió lo mismo, ¿no? En Francia se definió el derecho a la desconexión, pero se llamó a la negociación colectiva como un elemento para complementar su desarrollo y su regulación. Yo creo que es una fórmula
positiva, pero que requiere quizá más tiempo de articulación. O sea, esa integración entre lo que la ley trata de orientar y lo que la negociación colectiva puede hacer, pues requiere tiempo. Hay empresas y sectores que se han puesto a la tarea inmediatamente, como ha habido sectores y empresas que en materia de trabajo a distancia pues han establecido reglas en un plazo muy breve, por el caso del antiguo convenio de cajas de ahorros, y otros pues que le van dando largas al asunto. Es decir, que un modelo como este requiere de la negociación colectiva. Yo siempre digo en todas mis intervenciones que el cambio digital y la transformación digital tiene que ir de la mano de la negociación colectiva, o sea que es un elemento imprescindible, y a partir de ahí pues el resultado será el que se vaya produciendo. También es verdad que cuando se vaya produciendo será un resultado adaptado, consensuado, articulado por los interlocutores sociales, adaptado al espacio sobre el que se proyecte. Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, que quizá muchas veces los cambios jurídicos los queremos ver ya de inmediato, y el cambio jurídico como el cambio social pues requiere de tiempo. Probablemente, y termino esta exposición, cuando se aprobó la Ley de Igualdad en el año 2007, se veía como una quimera. Ahora estamos viendo los resultados de la Ley de Igualdad y probablemente las reflexiones que se hacían en ese momento pues tenían ciertas similitudes con las que lo hacemos, y la realidad es que estamos viendo la efectividad práctica de la Ley de Igualdad en este momento. El derecho tiene sus tiempos y la sociedad también, ¿no? Y hay que atenerse a ellos. Pero yo creo que este es el camino correcto. El camino de establecer unas reglas que se vayan vertebrando a través de la negociación. Bueno, supongo que... Sí, además sí, coincido Ana. también en este punto, porque si comparamos la versión definitiva, la vigente, es decir, esa versión que nos dice que se reconoce, digamos, el derecho a la desconexión, pero no nos dice en qué se traduce, simplemente se limita el envío de los correos en el caso del trabajador a distancia, y lo comparamos con el anteproyecto, que era más ambicioso. El anteproyecto, la versión previa, era mucho más ambiciosa porque establecía una prohibición absoluta. Claro, esa prohibición absoluta en ese anteproyecto, que quizás sería lo ideal, pero lo ideal si queremos que la norma sea consensuada, porque en este caso la norma ha sido consensuada por los agentes sociales. El hecho de que sea consensuada yo creo que es positivo, porque va a hacer que tengamos un especial interés en llevarlo a la práctica, ¿no? Y yo creo que se ha sacrificado, ¿no?, esa configuración rígida del derecho a la desconexión precisamente por ese consenso entre los interlocutores sociales, y se ha reenviado la pelota a la negociación colectiva. Y la negociación colectiva, si no dice nada o es demasiado laxa, vuelve la pelota a la empresa, porque la empresa tiene la obligación de fijar esa política de desconexión. Y si la empresa no dice nada, pues ya queda la discrecionalidad de la propia empresa cuando lo aplica, ¿no? Luego hay un riesgo importante, y yo creo que los negociadores deben de intentar especificar más, con mayor detalle, cuáles son esas circunstancias, ¿no?, extraordinarias. Uh-huh. Bueno, supongo que también dada la falta de experiencia que hay en que todo esto es un patrón de trabajo que está apareciendo, esa norma indefinida, de cierta manera, lo que está diciendo es declarando que el legislador está prestando atención y llamando la atención a las otras partes para que elaboren una multitud de normas que se adecuen y luego ir cogiendo experiencia, ¿no? Un muestreo de las que han funcionado y las que no han funcionado, ¿no? El modelo de ensayo y error, ¿no? Bueno, al final los humanos aprendemos así, ¿no? Claro, es que o sea, yo creo que a veces con todos estos temas buscamos la solución inmediata a los nuestros. Uh-huh. Y es verdad, pero el modelo se va construyendo, ¿no? Cuando uno ve el histórico de legislación, pues en su momento se hablaba de las legislaciones promocionales, ¿no? Se promociona una idea, se promociona un modelo. Y ese modelo promocional es el que con el tiempo se va vertebrando, ¿no? Y yo creo que en esta cuestión pues hay una cierta promoción. Una promoción muy cierta, porque como dice Bill Marellano en una cuestión que estoy viendo aquí en internet, claro, la Carta de los Derechos Digitales, que ya muy bien precisa y que está ahora mismo en proceso de elaboración, pues trata de dar valor constitucional, de hecho, a este tipo de derechos. De hecho, pues el título 10º de la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre garantía de los derechos digitales, que es donde se reconoce el derecho a la desconexión,
pues tenía también una vis lógica muy parecida. Ya cita ahí Artemio Rayo y él estuvo en la fragua de ese título 10º de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Yo creo que esa constitucionalización, este neoconstitucionalismo en el mejor de los sentidos vinculado al cambio digital va a incorporar estos derechos y probablemente el derecho a la desconexión en alguna de sus fórmulas también, con lo que, es decir, será la negociación colectiva y las garantías que le vaya dando la intervención de los poderes públicos a la hora de desarrollarse. Incluso pudiera llegar a tener, no sé si rango constitucional, pero desde luego sí una fuerte impronta constitucional, lo que desde el punto de vista luego de la interpretación por parte de los jueces, pues tendría una importancia decisiva, ¿no?, a la hora de dar respuesta a problemas concretos que se puedan plantear y orientar una determinada línea de conducta. Me alegro de que se haya hecho una referencia a la Carta de Derechos Digitales, porque era una de las cosas que quería recordar. La Carta de Derechos Digitales está ahora mismo en periodo de consulta pública hasta el día 21 o 22 de diciembre, o sea, hasta la semana que viene. O sea, que estaría bien que todo el mundo que esté interesado contribuyera a ese debate, ¿no? Muy bien. No veo ninguna pregunta más en lo que es en el chat. Yo tengo una preguntilla. Sobre todo vosotros que sois profesores de universidad estaréis familiarizados con los softwares que se llaman Proctor, que se están usando ahora cuando se hacen exámenes a distancia, como el mecanismo de vigilar lo que está haciendo el alumno mientras está cumplimentando su examen, ¿no? Y bueno, hay ciertas empresas que en los equipos informáticos o de comunicaciones que te entregan para trabajar a distancia llevan softwares con funcionalidades similares, ¿no? Con el ánimo de controlar qué se está haciendo y qué no se está haciendo con el equipo que se ha entregado para el trabajo. En principio, la reacción primera de un trabajador sería de rechazo, pero ¿hasta qué punto se le podría dar la vuelta a la tortilla a ese tipo de software como mecanismo de defensa del trabajador? De si la empresa le está contactando cuando fuera de lo que sería su horario, y que se pueda usar ese software no solo como mecanismo de vigilancia de una de las partes, sino de ambas. Bueno, al respecto, yo creo que hay que distinguir, ¿no?, entre si... Yo creo que hay dos circunstancias importantes que lo planteaba otro profesor en otro webinar respecto de esa tecnología que es especialmente invasiva, ¿no?, ya que controla incluso los gestos del trabajador, es decir, ya es constantemente tus gestos, y sonríes y no sonríes y estás atentos, y tus distracciones, ¿no?, es decir, la capacidad de controlar todas esas cuestiones. Incluso los hay de tipo espía, es decir, que tampoco te informan, ¿no?, al respecto. Yo creo que si el trabajador ha aportado su equipo, desde mi punto de vista no es controlable. Es decir, si el equipo de trabajo es de propiedad del trabajador, en ningún caso la empresa tiene la posibilidad, la legitimidad de controlar un equipo que no es suyo. Es decir, aunque haya datos de clientes, aunque haya información de la empresa, eso no es controlable. Y luego, cuando ya nos colocamos en la tesitura de que el trabajador le ha sido proporcionado el equipo por parte de la empresa, yo creo que hay un principio básico en el derecho en derechos fundamentales, que es el principio de proporcionalidad. Y claro, esa medida tiene que ser adecuada, necesaria, y además superar ese tercer test de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es necesario? Habría que justificarlo, y habría que justificarlo muy bien. Y luego lo que tú planteabas de... claro, y si controlamos fuera del tiempo de trabajo, eso no se puede utilizar. Quiero decir, por parte de la empresa no puede controlar lo que no es tiempo de trabajo. Y cuando hablamos de tiempo de trabajo, desde mi punto de vista sería una tecnología demasiado invasiva a los efectos, porque la lógica del trabajo a distancia, es verdad que habrá singularidades, habrá teleoperadores o teleoperadoras que, claro, por objetivos son llamadas, es calidad de las llamadas, pero
y otros trabajos más de asesoría, de consultoría, donde podemos fijar objetivos, pero la lógica, yo creo que el control, pese a que la tecnología lo permite ese tipo de control tan agresivo, yo creo que la lógica no es ir por ahí, porque si vamos por ahí al final vamos a invadir en exceso los derechos fundamentales del trabajador, y si ya está aportando su casa, si pensamos en el trabajador a distancia, su espacio personal, si además va a ser vigilado hasta el extremo de sus gestos y demás, pues desde mi punto de vista es excesivo. Sí, yo coincido completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Hay jurisprudencia de nuestros tribunales en relación, lo decía la profesora Ana Belén Muñoz, en relación con los programas espía, ¿no? Es decir, esas técnicas invasivas de control permanente, total y absoluto en todos los momentos de la vida, es verdad que podrían ser leídos desde esa perspectiva más favorable al trabajador, de que ahí quedaría acreditada esa situación, pero visto desde la perspectiva de control permanente y total, es un control absoluto sobre uno de los argumentos que daban las sentencias de nuestros tribunales para decir que los trabajadores de plataforma eran trabajadores, era precisamente que estaban sometidos al hipercontrol, o sea, estaban controlados al segundo. Bueno, pues yo creo que ese control al segundo es un control desproporcionado, como decía la profesora Ana Belén Muñoz, en términos constitucionales, y es el argumento que los tribunales utilizan para decir que esos programas espía es una cuestión histórica. Yo recuerdo sentencias en Italia de los años 80 que ya decían, un programa de IBM de los años 80 que permitía un control permanente del trabajador, del número de intensidad del teclado, etcétera, que eran controles, cualquier control, y esto tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho, que sea absoluto es un control inconstitucional, y por tanto pues medidas como estas, desde mi punto de vista, aunque pudieran tener esa vertiente positiva, tienen una vertiente negativa que yo creo que hace que no sea viable, ¿no? Medidas como esa, o que puedan incurrir, salvo supuestos muy excepcionales que a mí no se me alcanzan, pudieran ser admitidos. Estupendo. Pues no veo ninguna pregunta más. No sé si queréis añadir algo para terminar. Yo, por mi parte, y antes de cederle la palabra para que cierre la jornada a la profesora Muñoz, daros las gracias a todos. Ha sido sumamente interesante. Las reflexiones que se han hecho en el chat y las preguntas han sido sumamente interesantes, y muchas gracias al capítulo español de la Internet Society por haber contado con nosotros. Esperamos haber cumplido las expectativas. Muchísimas gracias también a Laura, que la veo ahí, por su invitación tan amable y que nos ha hecho pasar un rato, por lo menos a mí, muy agradable. Muchas gracias. Yo me sumo al agradecimiento de don Jesús Mercader. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros, ver a compañeros muy queridos que no veíamos hace tiempo, y ha sido una oportunidad, y por supuesto de todas las preguntas se aprende y son muy bienvenidas, y seguiremos trabajando en este tema que es tan interesante y tanto nos gusta. Muchas gracias. A mí algún amigo me mandaba, que está presente ahora mismo en el acto, me mandaba a través de WhatsApp una foto en la que me mostraba cómo estaba conciliando su vida laboral y familiar en este momento, mientras desarrollábamos esta actividad. Al que le mando muchos recuerdos desde aquí. Muchísimas gracias a los dos y a todos los asistentes por estar ahí, por participar. No queda más que desearos a todos felices fiestas y feliz fin de año, y retomaremos las charlas el año que viene. Lo mejor para todos. Igualmente, muchas gracias. Igualmente.